Los graves problemas de contaminación que existen en México son abordados en 7 ejemplos en un libro escrito por el doctor Ricardo Santés, que hoy conversa con nosotros. ¿Por qué? Si hay leyes que castigan estas situaciones específicas, la gente sigue contaminando, las empresas siguen envenenando el aire, la tierra y el agua de nuestro país. Acompáñenos hoy en Diálogos desde la Frontera. Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y en esta ocasión vamos a conversar con el doctor Ricardo Valentín Santés Álvarez. Él es doctor en Ciencias Ambientales con énfasis en análisis político y social por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es profesor e investigador del colegio adscrito al Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente y es investigador nivel 1 en el sistema SNIP. Es autor del libro Gobernación Corresponsable y Problemas Socioecológicos de México, recientemente salido a circulación, y además es el director general de Asuntos Académicos del Colegio de la Frontera Norte, y nos da mucho gusto que hoy esté con nosotros, doctor Santés. Este libro, el cual tuvimos el gusto de asistir a la presentación, bueno, pues no nos hemos cansado de repasarlo, son muy interesantes los puntos de vista. ¿Qué fue lo que lo motivó a escribirlo? Se compilan aquí 35 años de problemas graves de contaminación. ¿Qué fue lo que lo motivó y en cuánto tiempo lo escribió? Bueno, ante todo, muchas gracias por esta invitación, licenciada Rocío. Pues mire, yo de origen soy biólogo. Yo estudié en la Universidad Veracruzana hace mucho tiempo y desde hace poco más de 30 años estoy aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Usted sabe, el Colegio de la Frontera Norte es una institución básicamente enfocada al estudio de las ciencias sociales, políticas, económicas, pero también tiene una beta ambiental muy importante. Entonces ahí es donde yo me inserto dentro del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente. Mi enfoque es el estudio de las políticas ambientales en general. A mí me llama la atención esta situación del medio ambiente, pues primeramente por una vocación, pero también porque hay una realidad, y es una realidad preocupante, lastimosa en todo nuestro país. A lo largo y ancho de nuestro querido México, pues nos encontramos con una multiplicidad de problemas ambientales. ¿Sí? Contaminación de ríos, la contaminación atmosférica que ocurre en las ciudades, hay problemas de salud, obviamente por las actividades industriales. Y en la frontera norte es donde, pues de un tiempo a la fecha, concretamente desde los años 60, empezó un boom de industrialización muy importante. ¿Sí? El programa de industrialización de la frontera primeramente se enfocó hacia la zona noreste del país y eso fue en los años 60, 70, pero también a los 80 la industrialización a través del programa de las maquiladoras se trasladó hacia el noroeste del país, es decir, Tijuana y toda esta región. ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, pues las maquiladoras son, digamos, plantas para el ensamblaje de materiales que se importan de otros países, concretamente Estados Unidos, aunque también hay de otros países, Alemania, Japón, Corea. Uh-huh. Y después se ensamblan en México y se tornan ya como producto terminado a Estados Unidos y otros países. En este trajín, lo que ocurre es que se generan subproductos. Esos subproductos, por lo general, son de alto riesgo, se denominan residuos peligrosos. Y muchos de ellos, por cierto, residuos peligrosos, entran a nuestro país con una categoría muy especial que se llaman mermas. ¿Qué significan las mermas? Las mermas son realmente residuos. Estados Unidos, debo decirlo, es el principal exportador de estas mermas, que entran a nuestro país como parte, así denominadas, como insumos para los procesos productivos. ¿Sí? Hay un acuerdo desde el año 83, el acuerdo de La Paz, en donde pues,
varios aspectos ambientales fueron tratados ahí por preocupaciones de Estados Unidos hacia el comportamiento ambiental, hacia el desempeño ambiental de México. El Acuerdo de la Paz, que lo firmaron los presidentes Ronald Reagan y Miguel de la Madrid en el año 83 en La Paz, Baja California, pues abordó la problemática ambiental. Y fíjese, le estoy comentando que eso fue en el año 83. ¿Sí? Ya tiene un buen de tiempo que esta preocupación ambiental se tiene en nuestra frontera. Ha habido una serie de programas, Frontera 21, Frontera 2012, estamos Frontera 2030 ahora, en fin, lo cual significa que ha habido una preocupación de ambos gobiernos, pero en los hechos... Es lo que le iba a decir, doctor, en los hechos, ¿qué sucede? Pueden estar muy preocupados. En los hechos tenemos grandes problemas. ¿Sí? Sí. Y lo que usted platica en este libro, Gobernación Corresponsal y Problemas Socioecológicos de México, es pues algo bastante fuerte. Alguien le preguntaba en la presentación de su libro, ahí en la sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana, y me robo la pregunta. Le dijo, ¿cómo fue que seleccionó 9 casos en 35 años, ¿verdad?, que han sido muy fuertes? En el caso de Tijuana, generaciones que enfermaron y que se van perdiendo en el olvido, doctor, igual que la contaminación del río en Sonora, y lo que usted decía, ¿no?, a través de cuál es la responsabilidad del gobierno, y también en ese sentido el castigo para quienes hacen este tipo de daños y que provocan, son homicidas, que provocan muertes y deformaciones incluso en las personas. Sí, desafortunadamente eso ocurre. Y le comentaba, licenciada, que no solamente es en la frontera, es en nuestro país, en todas partes. Y precisamente por eso yo hablo de gobernación corresponsable y problemas socioecológicos de México. Entiendo que es algo muy ambicioso. Y la pregunta que me hicieron de que por qué 7, si yo tuviera el tiempo estudiaría muchos más, ¿no? De hecho, hay una infinidad de problemas que ahora se están mencionando a raíz de los grandes proyectos, de megaproyectos de la Cuarta Transformación. Usted sabe, tenemos el Tren Maya, tenemos el interoceánico, y sobre ellos han vertido muchas críticas respecto a los impactos ambientales que se causan. Y aquí viene una pregunta, bueno, está bien, hay impactos, pero todo proyecto de infraestructura, por muy pequeño que sea, genera impactos. Alguien que quiere construir una casa en algún lugar, pues va a impactar el sitio. Entonces, desde eso que es tan pequeño hasta los famosos megaproyectos. Entonces, ahí viene un dilema sobre qué es más importante, el crecimiento económico, el empleo, o la protección y la conservación de los recursos naturales, ¿no? Y ese es uno de los grandes dilemas, y yo creo que lo discuto en mi libro, porque creo que el problema no está ahí. Tenemos una normatividad vasta en materia ambiental. Uy, sí. Basta. Entonces, ¿por qué no se respeta? Exactamente. Eso es lo que le iba a decir. O sea, pues por leyes es como con otros aspectos de la vida del país, pero ahorita estamos hablando de medio ambiente. Doctor, creo que vamos a tener que hacer una pausa y vamos a regresar con la segunda parte de esta conversación. Nos quedamos en una parte que además también lo señala en su libro sobre el escepticismo en México. Dijimos, hay leyes, pero ¿por qué no se cumplen? Esto es parte de ese escepticismo, no sé qué nos pueda decir al respecto, porque es una parte del libro también. Sí, dicen que quien hace la ley
hace la trampa. Y eso parece que es, lastimosamente es algo que tenemos en materia ambiental. Se hacen normatividades, pero muchas de ellas se hacen con una intencionalidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la contaminación por plomo en el aire. Fíjese usted, en el año 2008 en Estados Unidos se hizo una adecuación a los estándares de emisiones al aire de plomo. Se tenía algo así como 15 microgramos por metro cúbico en promedio. Y en 2008 lo bajaron a 0.15. Es decir, bajaron el estándar, es decir, no puedes emitir más que eso. En nuestro país no se hizo nada de eso. Tenemos un estándar mucho más elevado, es decir, más permisivo. El hecho de tener un estándar más permisivo, ¿qué hace a las grandes empresas que se dedican a esto? Estoy hablando, por ejemplo, de las plantas productoras de baterías de autos, que contienen plomo. Ese plomo, bueno, hay emisiones y todo esto en las recicladoras. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, si en Estados Unidos tengo un estándar muy riguroso, pues me desplazo a otra parte, en donde los estándares son más laxos. Y del 2008 a la fecha hemos tenido un incremento tremendo en el transporte transfronterizo de baterías de plomo ácido de Estados Unidos hacia México. Aquí en nuestro país se han instalado varias plantas recicladoras estadounidenses. Nuevo León es un caso importantísimo porque ahí es donde se tienen asentadas varias de las empresas más importantes de reciclamiento de baterías. Estoy hablando de Clarios, que antes se denominaba Johnson Controls, ahora se llama Clarios. Tenemos Omega, Pipsa, en fin, son empresas muy grandes dedicadas al reciclado de baterías. ¿Qué significa el reciclado? Bueno, pues baterías usadas de los autos en Estados Unidos son transportadas a México, aquí se rompe la batería, todos esos plásticos y todos esos ácidos se deben tratar adecuadamente, se recupera el plomo y ese plomo se usa para nuevamente generar nuevas baterías. Ese plomo se regresa, no se regresa al otro, que es lo que debería regresarse o tratarse de la manera más adecuada. Así como hay plantas grandes, también hay plantas pequeñas. Y esas plantas pequeñas no necesariamente operan con esos estándares de seguridad que se necesitan. Entonces, hay trabajos que se han hecho para analizar esta situación y se han encontrado concentraciones altísimas de plomo en suelos, en áreas en donde habita la gente. Y ha habido denuncias de contaminación, de daños a la salud por plomo. ¿Sí? Eso no es nuevo, eso viene y lo recojo en mi libro. En mi libro trato varios temas. Uno de ellos es precisamente las recicladoras de plomo, que se tenían desde los años finales 70 y los años 80. Estoy hablando de Alco Pacífico o de Metales y Derivados. Metales y Derivados, sí, ahorita estaba yo. Que fueron, y cuando usted me pregunta de por qué se eligen esos estudios de caso, pues porque son estudios de situaciones icónicas, ¿sí? Que generan una polémica tremenda. Debemos recordar que en el año 94 se firma el Tratado de Libre Comercio con México, con Estados Unidos y Canadá. Pero esto, la intención de hacerlo venía desde finales de 80, principios de los 90, impulsada por el entonces presidente Carlos Salinas. La firma del tratado se encontró con una gran oposición por parte de grupos ambientalistas, concretamente de Estados Unidos y algunos en México. En México el grupo de los 100, con Homero Aridgis. Con Homero Aridgis, claro. Y en Estados Unidos el Sierra Club, entre otros. ¿Qué es lo que pasaba? Que decían, no debemos firmar un tratado de libre comercio con un país que tiene un desempeño ambiental pésimo. O sea, no con México. Entonces la polémica fue grande y se hicieron, y Calco Pacífico entró como un caso muy importante en la discusión. Sí, cómo no, pues es
Ahora sí que antes y un después de Arco Sí, Pacífico. exactamente. Y de metales y derivados también. También. Que bueno, entonces esos casos fueron tratados como, miren, ahí está la prueba de que México tiene un mal desempeño ambiental. ¿Sí? Entonces, el gobierno de nuestro país hizo algunos trámites, algunos convenios para que esto se solucionara. Las soluciones no son las más adecuadas. Se supone que todas esas cosas, esos residuos que tenía el Ecopacífico allá por el Florido, por allá, sí. Debían regresarse a Estados Unidos. No se regresaron, se quedaron en nuestro país, pero no se quedaron en la franja fronteriza, sino se fueron más al sur, hacia A seguir contaminando. A seguir contaminando en otra parte, ¿no? Entonces, esa es una historia que relato en mi libro. Relato otras también, licenciadas, sobre, bueno, yo estoy muy emocionado porque los casos icónicos que yo trato son varios. Y, por ejemplo, no sé si usted recuerda el caso de la empresa Odebrecht. Claro. La brasileña Odebrecht, que vino aquí a México y que pues hizo algunas cosas que no fueron realmente y todos estos elogiables. asuntos que estamos platicando, doctor, tienen también que ver con un tema lacerante que es la corrupción. O sea, quienes otorgan estos permisos para que hagan las cosas sin los lineamientos ambientales que hay. Como usted dice, está la ley, están los reglamentos, pero sí, hay también mucha corrupción en las autoridades, ¿no? Totalmente, totalmente. Mire, yo en el libro, bueno, tengo una parte introductoria en donde hago una presentación teórico-conceptual sobre por qué por qué lo titulo, vamos, gobernación o responsable. Tanto la gobernación como la corresponsabilidad son conceptos importantísimos con los que atiendo en el libro. Y para ello debo hacer una disquisición teórica sobre por qué estoy refiriéndome a esto, enmarcando teóricamente las situaciones empíricas que trato. ¿Cómo las abordo? Bueno, son varias ventanas. Una de ellas es precisamente esta situación de los arreglos público-privados. Las asociaciones público-privadas que se formalizaron a raíz de la creación de la Ley General de Asociaciones Público-Privadas en 2012, en donde se les daba un sitio muy importante a este esquema público-privado. Doctor, le voy a pedir que hagamos una pausa y regresamos precisamente con este con tema. mucho gusto. Y vamos a volver después de esto.
Doctor, nos quedamos en esta parte que dice de lo público y lo privado, Sí. que me parece medular Sí. en el análisis de lo Sí, en el libro abordo este aspecto de las relaciones público-privadas que se promovieron ya de una manera muy decidida desde el año 2012, en donde había iniciativas del sector público que iban promoviendo una participación cada vez mayor por parte del sector privado en la dotación de bienes y servicios públicos. ¿Sí? Esto fue instrumentado en nuestro país en diferentes áreas y el medio ambiente no quedó afuera. Y ahí hubo algunas cosas que se denunciaron y por eso son asuntos icónicos. ¿Sí? Me refiero que esto que usted comentaba hace un momento, que este tipo de arreglos público-privados en muchos casos devinieron en prácticas de corrupción. ¿Sí? ¿A través de qué? A través del contubernio, a través de las colusiones, a través del cohecho. ¿Sí? Y esta parte la trato en el libro. Evidentemente que este tipo de prácticas se vieron muy mal por parte de la sociedad y eso generó una gran desconfianza en las iniciativas gubernamentales. Bajo esta lógica, en mi libro yo atiendo a siete estudios de caso. Comentábamos hace un momento el caso de metales y derivados, el caso de Alcopacífico, el caso de Citrar, que es un confinamiento, fue un confinamiento que estaba en Hermosillo, Sonora, en donde estos desechos que estaban en Tijuana fueron trasladados hasta allá. ¿Sí? No se regresaron a Estados Unidos, sino se trasladaron a Hermosillo. Sí. Y allá generó por parte de la sociedad hermosillense una protesta muy grande, ¿sí? Porque ellos no querían esos residuos ahí. Bueno, otro más es el asunto de la planta de etileno 21. Etileno 21 se encuentra en Coatzacoalcos, en la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán, y ahí tuvo una participación muy importante en la empresa Odebrecht, ¿sí? A través de filiales. Hubo un primer momento en que etileno 21 no se llamaba así, se llamaba el Proyecto Fénix en la administración de Vicente Fox. Fue un proyecto fallido y después se reactivó a través de etileno 21 y etileno 21 está actualmente operando, por cierto, ¿sí? Pero ya no con la participación de Odebrecht. Ahora, por cierto, ahora Odebrecht se llama Novonor. No. Sí. Parece una ironía, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Otro estudio de caso fue el del Grupo Más en Veracruz. Grupo Más es una empresa privada dedicada a la administración del agua en la zona metropolitana de Veracruz. Generó un gran impacto porque se tenía la gestión pública del recurso, pero se fue abandonando en aras de darle espacio a esta empresa privada. Y a la fecha, eso fue desde el año 2015, a la fecha sigue el Grupo Más ahí y pues siguen también algunas protestas sobre el servicio que presta. Y sobre todo el contrato que se firmó, un contrato por 30 años que no tuvo fecha de inicio. Es decir, es un contrato que no tiene fecha de inicio por 30 años. Entonces, si no tiene fecha de inicio, pues nunca va a acabar. Así es. O sea, los 30 años a partir de cuándo empiezan a correr. Yo tengo 30 años, pero a partir de qué momento. ¿No? Y así cositas de este tipo se vieron en este contrato, que por cierto fue la administración del gobernador Javier Duarte. ¿No? Entonces, parece que con eso podría yo decir todo. Pues todo, absolutamente todo. El otro tema es muy cercano a nosotros, muy conocido, el de la empresa Constellation Brands. Ah, claro, en Mexicali. ¿Sí? Esta iniciativa de poner una planta cervecera en un lugar en donde el agua es un recurso escaso. ¿Sí? Y finalmente, bueno, un proyecto de desarrollo también aquí en un lugar muy cercano, en la delegación Primo Tapia, en el municipio de Playas de Rosarito. Fue una iniciativa de desarrollo comunitario muy importante, que fue muy bienvenida por parte de la comunidad, con grandes promesas por parte de la autoridad local, que desafortunadamente no cristalizaron como la comunidad quiso, hubiese deseado, por supuesto, y entonces hubo una gran decepción. ¿Sí? Entonces, cuando hay una iniciativa gubernamental
y hay un apoyo por parte de la sociedad, creo que esa parte es la que se debe de incentivar y respetar. Sí, doctor, porque yo quisiera hacer un pequeño apunte porque ya se nos está acabando el tiempo, es un tema muy interesante. Constellation Brands logró la sociedad evitar una catástrofe, así es, ¿verdad? O sea, la sociedad se movilizó y lo logró, como ha habido otros ejemplos, también aquí lo que pasó con las amas de casa de playas de Tijuana y todo, pero después algo pasó porque ya no veo esa movilización, esa protesta de la sociedad para evitar estos problemas de contaminación. Claro. Bueno, es que hay dos tipos de, digamos, organizaciones teóricamente, ¿no? Las que son organizaciones como tales, que se formalizan, y los movimientos. Los movimientos son expresiones que ocurren ante un fenómeno, y una vez que el fenómeno se resuelve, se acabó el movimiento. ¿Sí? No continúa la sociedad organizada de una manera permanente. Esa es la diferencia. Yo creo que eso fue lo que ocurrió. ¿Qué nos deja de reflexión, doctor? ¿Qué podemos concluir? Bueno, yo apelo a la corresponsabilidad. Muchas veces nosotros lo que hacemos es decir, es que el gobierno no hace esto, es que el gobierno esto, es que es de un color, es que es de otro color, y como llegó de este color ya no está haciendo caso a lo que estaba anteriormente, es que No. Yo entiendo que uno puede exigir porque tiene derechos, por supuesto, pero también debe tener responsabilidades. Y en ese sentido, las iniciativas públicas deben de ir con una incidencia importante por parte de la sociedad. Las diferentes expresiones sociales deben de participar. ¿Sí? Deben de participar, ahora sí que dice, si no participas después no te quejes. Bueno, y en estas situaciones de los problemas ambientales es evidente que debe haber una participación muy importante por parte del sector social para influir en la toma de decisiones. ¿Sí? Doctor, pues comentarle a quienes nos siguen en el programa que usted va a presentar este libro en el marco de la Feria del Libro de Tijuana el próximo 9 de junio, para que pues puedan ver este material y hacerle preguntas, porque siempre se da un diálogo encantado. Muy interesante. Totalmente. Al final de la presentación del libro. Le agradecemos mucho que haya estado aquí. Muchas gracias, licenciada. Fíjese, no sé si tenga tiempo, pero alguien me dijo, es que es muy soñador lo que tú propones. Yo, pero si no lo propongo yo, ¿quién lo va a proponer? Claro, sí. Claro. Los que tenemos posibilidades de pensar y generar propuestas, somos los que tenemos esa responsabilidad. Claro, sí. Claro, así es. Muchísimas gracias, doctor Santés. Muchísimas gracias y también agradecer a usted su atención a Diálogos desde la Frontera, agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, Óscar Ochoa, muchas gracias. Él es nuestro coordinador aquí en el estudio de televisión, a Fabián Ayala, que nos auxilió con los audios, y a nuestro muy querido becario, que además él estudia Derecho, pero anda aquí haciendo sus pinitos, y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, a Iván Morales, que ha estado aquí con nosotros auxiliándonos. Muchísimas gracias y lo esperamos en el próximo Diálogos desde la Frontera.